Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar conectados a esta webinar. Gracias también a Astra por el patrocinio de la misma y vamos a hablar hoy de la broncoscopia en asma grave. Realmente la broncoscopia es una técnica que dominamos todos los neumólogos, lo hacemos a diario. Quizás es una técnica un poco infrautilizada en el asma. La aplicamos hasta la fecha posiblemente para el diagnóstico diferencial, para excluir algunas comorbilidades, pero quizás lo interesante en los asmáticos graves es un poco personalizar el tratamiento y saber qué está ocurriendo en el bronquio. Y qué mejor forma de saberlo que con muestras extraídas del mismo por esta técnica. Es verdad que faltaba quizás una cierta validación de esta prueba y a esto ha contribuido pues, en un proyecto del PI, el proyecto Viagra, el doctor Borja Cosío que me acompaña y un grupo de colaboradores, entre los que están como ponentes. Y efectivamente, pues quizás esto ofrece una línea de trabajo que quizás tenemos que potenciar, somos pioneros en esto y dentro del área de asma pues ofrece muchas posibilidades. Y entonces, Borja, quizás presentas a los ponentes y continuamos con la webinar, ¿no? Sí, muchas gracias, Gregorio. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a SEPAR y al área de asma el interés en organizar esta webinar y a AstraZeneca por su apoyo. Y vamos a hablar de, como dice Gregorio, del papel que tiene que jugar la broncoscopia en el manejo del asma grave, ¿no? Y es verdad que hasta ahora había quizá poca información de cara a la validación de algunas de las cosas que hacemos durante la broncoscopia, pero a lo largo del último año hemos ido publicando evidencia sólida que hoy vamos a repasar brevemente aquí. Y para ello, pues contamos con ponentes que forman parte de este grupo de investigación, ¿no? Y que son muy conocidos en el mundo del asma. Primero nos hablará el doctor Luis Pérez de Llano, hasta recientemente ha sido el director del PI de asma, que todos conocéis, y nos va a hablar de por qué hay que hacer una broncoscopia en el asma. Después les hablaré yo y les diré a qué paciente con asma y cómo debemos hacer, cuál debe ser el procedimiento para hacer una broncoscopia en un asmático grave. A continuación, les hablará la doctora y la profesora Cristina Gómez Belver, que es médico anatomopatólogo del Hospital Son Espases y es profesora del grado de medicina de la Universidad de las Islas Baleares y que ha sido protagonista en esta estandarización del análisis anatomopatológico de la biopsia bronquial en el asma. Y yo creo que parte de este trabajo y del éxito que ha tenido es que hemos podido aunar los esfuerzos de patólogos de diferentes centros coordinados por Cristina, que nos dará una visión, pues ya digo, anatomopatológica de lo que vemos en el alma y lo que tenemos que esperar de las biopsias que hacemos. Finalmente, hablaremos de las oportunidades de investigación y nos va a hablar de ello la doctora Nuria Toledo, que es neumóloga de la unidad de vía aérea compleja del Hospital Son Espases y una experta también en asma grave y en el tratamiento biológico y que ha sido investigadora, es investigadora de este proyecto. Finalmente tendremos un tiempo que yo creo que espero sea muy fructífero para la discusión. En todos están invitados a participar y a preguntar. Y sin más dilación paso la palabra al doctor Pérez de Llano. Luis, por favor, pues ¿por qué crees tú que tenemos que hacer una broncoscopia en el asma grave? Hola, buenas tardes a todos. Perdonad que he quitado el vídeo, pero es que me da que tengo señal inestable. No sé, yo espero que se me escuche bien, ¿no? Y voy a hacer una introducción muy breve porque yo creo que mi parte es la menos importante de todas. Realmente podemos todos saber por qué es necesaria una broncoscopia, pero más nos interesa saber cómo hacerla y cómo interpretarla. Simplemente voy a nombrar que el fallo a biológicos es frecuente, repasar cuáles son potenciales causas de fallo a biológicos, qué limitaciones
de los biomarcadores tenemos en la práctica clínica habitual y pondré un especial énfasis en la infección como causa de fallo a biológicos. Es decir, de todo esto se podría deducir que hay dos escenarios en los que la broncoscopia puede ser útil. Una es para elegir el biológico y otra es para saber o para averiguar por qué un biológico no funciona o por qué deja de funcionar. Cada vez que elegimos un biológico nos planteamos unos objetivos terapéuticos. Para todos los pacientes serán los mismos, pero dependerá en cada caso concreto lo que queramos mejorar, si son las exacerbaciones, si son los síntomas, si es la necesidad de corticoides o si es la mejoría de la función pulmonar. Quizás en algunos pacientes podamos tener los 4 objetivos terapéuticos a la vez, ¿no? Esto ya es en sí, nos indica, digamos que es una guía para elegir el biológico, porque algunos biológicos serán más útiles que otros para reducir corticoides o para mejorar la función pulmonar. Pero no es tan fácil la cosa y esta decisión es difícil porque tenemos que tener en cuenta lo que es factible en cada persona. Y yo creo que este quizás es el trabajo más difícil de un especialista que está tratando un paciente con asma grave, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar con un tratamiento biológico en cada paciente concreto? Y si hablamos de exacerbaciones, tendremos que tener en cuenta el tipo de exacerbaciones. Es muy importante saber si las exacerbaciones son bacterianas o no bacterianas. Si hablamos de dependencia a corticoides, tendremos que ver si es posible retirarlos del todo por la función adrenal. Sabemos que los síntomas están muy influenciados por la presencia de comorbilidades y a veces no es fácil saber qué culpa tiene el asma y qué culpa tienen las enfermedades que acompañan el asma. Y por último, y quizás lo más difícil de todo, sea saber hasta dónde podemos llegar con una obstrucción bronquial en un paciente nuestro, ¿no? Bien, este es el escenario y quizás por todo esto, la respuesta a los biológicos en el asma grave no conseguimos que pase. Cuando hablo de respuesta aquí, en este caso hablo de lo que llamamos remisión clínica o respuesta completa, que es evitar las exacerbaciones, la necesidad de corticoides, controlar los síntomas y lograr una función pulmonar normal. Estos son datos nuestros, españoles, de pacientes tratados con biológicos, más de 400 pacientes, y vemos que aproximadamente el 27% consiguen esta remisión clínica y el resto no. Resultados que son muy concordantes con los de otras series y de otros registros internacionales. Es decir, que no vamos a acertar en todos los casos, ¿no? ¿Y por qué fallamos? Entonces, a la hora de elegir el fallo biológico, ¿sí qué lugar puede tener la broncoscopia en la elección de un biológico? Bien, pues fallamos primero porque el asma T2, incluso el T2, es un proceso muy heterogéneo y quizás no tengamos herramientas suficientes para identificar qué parte, qué vía inflamatoria T2 es la más importante en cada paciente en concreto, ¿no? Esto daría lugar a un fallo primario. No acertamos bien con la vía. En este paciente es la IL5, en este otro es la IL4, IL13, en este paciente son varias a la vez, y esto sería lo que llamamos un fallo primario, ¿no? Eh, Otras veces podrá ser porque hay comorbilidades que ponen un techo bajo a la hora de controlar los síntomas, sobre todo, o incluso la función pulmonar, y esto puede ser causa de fallo primario, pero también de secundario, porque las comorbilidades pueden aparecer a lo largo del tiempo. Un paciente puede ganar peso, por ejemplo, un paciente que no era obeso puede ganar peso, y esto impacta en los resultados, ¿no? Porque la dosis sea insuficiente, esto es algo que tenemos que trabajar desde el PI de asma. No controlamos en qué medida las dosis de fármaco que administramos a nuestros pacientes son suficientes para controlar el proceso inflamatorio, que haya fenómenos autoinmunes, que haya infecciones. Infecciones también aparece aquí subrayado, porque nos va a ayudar la broncoscopia para detectar estas infecciones o porque haya cambios en el endotipo que puede dar lugar también a un fallo, sobre todo secundario, ¿no? Bien, entonces en la broncoscopia nos podría ayudar a caracterizar mejor el proceso inflamatorio que tiene ese paciente, a identificar ciertos procesos agravantes o comorbilidades que coexisten en un paciente y también nos podría ayudar a detectar infecciones que están preexistentes al momento en el que se inicia el biológico, ¿no? Decía que el asma es un proceso, el asma T2, proceso heterogéneo. Esta es una simplificación de esta heterogeneidad, pero si entendemos, dejemos a un lado la IG, que es un biomarcador realmente muy poco útil,
para definir pathways o caminos o vías inflamatorias, pero centrémonos en los eosinófilos y en el feno. Parece que el feno identifica mejor una vía IL-4 y IL-13, los eosinófilos identificarían mejor una vía IL-5, y vemos que algunos pacientes parecen expresar, son datos del Registro Internacional de Asma Grave, preferentemente una vía IL-5, otros pacientes una vía IL-4 y IL-13, y otros pacientes expresarán las dos al mismo tiempo, cuando hay algunos que no expresarán ninguno de ellos y podría ser lo que llamamos pacientes con T2 bajo, ¿no? El problema es que lo que utilizamos en la práctica clínica no es suficientemente sensible, no suficientemente válido, reproducible para identificar estas peculiaridades, esta letra pequeña, estas pequeñas diferencias que tienen nuestros pacientes asmáticos. Y este es un ejemplo de ello. Podría haber traído otro estudio, he traído 52 pacientes tratados con fármacos anti-IL-5, 11 consiguen esta remisión clínica de la que hablábamos, y los mejores predictores de remisión clínica no son los eosinófilos en sangre, que es lo que utilizamos para prescribir normalmente un fármaco anti-IL-5. Fijaros que el área bajo la curva sería solo de 0,60, pero que cuando miramos vía aérea, en este caso en ese esputo inducido, vemos que mejora la capacidad predictiva. Cuando empleamos eosinofilia en esputo, cuando empleamos marcadores de activación de los eosinófilos, como puede ser la peroxidasa dependiente o derivada del eosinófilo, ya alcanzamos áreas bajo la curva muy estimables por encima de 0,8. Bueno, este estudio y lo que nos dice nuestra práctica clínica es que no debemos centrarnos solo o basarnos solo en una determinación de eosinófilos en sangre. Es un tema suficientemente complejo, son fármacos suficientemente caros como para que hagamos un esfuerzo en ir un poquito más allá. Bien, fijaros aquí, este es un estudio, 106 pacientes tratados con asma eosinofílica, tratados con anti-L5, 30% de una respuesta completa. Fijaros, esto es eosinofilia en esputo. Siempre hablamos de que más del 3% de eosinófilos es eosinofilia, pero a la hora de identificar a los grandes respondedores, a la hora de predecir cuáles van a ser estos pacientes que van a hacer una remisión clínica, este 3% se queda corto. Fijaros, el punto de corte que identifican estos autores se va hasta el 38%. Estos son los que van a ir fenomenal con un fármaco anti-IL-5. Y esto no lo podemos ver muchas veces en sangre. Encontramos que hay una gran disparidad entre la eosinofilia en la vía aérea y lo que ocurre en la sangre de nuestros pacientes. De nuevo, la conclusión es la misma, y es que no podemos centrarnos solo en un hemograma si queremos ser precisos, para saber qué está pasando realmente en los bronquios de nuestros pacientes, ¿no? Esta diapositiva la he tomado prestada de nuestros colegas de la McMaster, que son realmente algunos de los médicos más importantes o especialistas más importantes en la investigación en el asma grave. Y fijaros cómo toman ellos las decisiones, ¿no? Ellos clasifican a los pacientes ya de acuerdo con ciertos patrones biológicos, digamos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen muchos eosinófilos y poca o no demasiada hipersecreción mucosa, serían para ellos los pacientes que van muy bien pautando un tratamiento contra la vía IL-5. Aquellos pacientes preferentemente hiperproductores de moco, pero que también tienen eosinofilia, aunque no en tanto grado como el anterior, serían los que ellos consideran idóneos para el dupilumab. Aquellos pacientes mixtos podrían ir con cualquiera de los dos, incluso ellos proponen que a veces hay que combinar dos fármacos cuando hay dos vías sobreexpresadas. Y aquellos pacientes muy complejos, aquellos pacientes que tienen menos eosinófilos, tienen algo de moco, pero también tienen neutrófilos, han tenido infecciones, etcétera. Estos pacientes que nos rompen la cabeza a los médicos que vemos asma grave, estos pacientes más complejos quizás podrían ir con tezepelumab o podríamos probar con otros. Estos afortunadamente no son la mayoría de los pacientes, pero la broncoscopia de nuevo podría ayudarnos a sumergirnos o identificar con mayor precisión estos patrones de pacientes que tienen importancia a la hora de predecir la respuesta. Bien, utilizando ya datos del proyecto Viagra, no sé si en algún momento tendrás que explicar, Borja, por qué le has puesto este acrónimo,
es muy interesante comprobar, esto sería la validez o utilidad de la broncoscopia prebiológico. ¿Por qué debemos hacer una broncoscopia antes de prescribir un biológico? Son 100 pacientes y, bueno, los investigadores encuentran muchos factores agravantes, poliposis nasal, disfunción de cuerdas vocales, datos de reflujo, a veces traqueobroncomalacia, han llegado a sacar algún cuerpo extraño, pero quizás deberíamos hacer hincapié en que las infecciones son frecuentes, sobre todo infecciones por microorganismos potencialmente patógenos, como puedan ser las pseudomonas, el estafilococo, Haemophilus serratia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos plantea un camino terapéutico quizás diferente, ¿no? Podríamos discutir si a estos pacientes hay que aplazar el tratamiento biológico antes, hasta después de haber tratado la infección, o debemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero por lo menos nadie va a dudar de que habrá que tratar la infección. Si sacamos una pseudomona del bronquio de un paciente nuestro, es evidente que esa pseudomona hay que tratar, intentar erradicarla, o si es una infección crónica, no podemos darle la espalda, ¿no? Y lo mismo puede pasar con el estafilococo, ¿no? O sea que ya antes de prescribir un biológico, la broncoscopia nos puede dar datos que son relevantes a la hora de tomar decisiones terapéuticas y en nuestra práctica clínica, ¿no? Si nos situamos en el fallo postbiológico, en pacientes que no van bien con el biológico, ¿qué papel podría tener la broncoscopia? Bueno, pues de nuevo nos podría decir que está yendo mal en ese paciente. Si nosotros ponemos un tratamiento para liberar o reducir la inflamación eosinofílica en la vía aérea y hacemos una broncoscopia después de haber iniciado el tratamiento y resulta que sigue habiendo eosinófilos en la vía aérea, podemos pensar que el tratamiento no está haciendo el efecto que está haciendo, que debería hacer, o para el que nosotros hemos pensado que ese paciente debía recibir el tratamiento. Este es un estudio también del grupo de la McMaster que nos dice que pacientes que están con anti-L5, pacientes a los que nosotros le hemos puesto un fármaco para bajar el número de eosinófilos en el esputo en este caso, pero bien podría ser en la broncoscopia, vemos que muchos de ellos, sobre todo si están con mepolizumab, algo menos con reslizumab, siguen teniendo eosinofilia persistente en la vía aérea, lo cual nos haría pensar que o bien la dosis o bien el fármaco no bastan para conseguir aquello que nosotros habíamos previsto, ¿no? En el caso de Benra, el problema suele ser, más que reducir la eosinofilia en la vía aérea, la aparición de infecciones. Y esto es algo que también nos puede ayudar la broncoscopia. Broncoscopia, en un mismo acto podemos coger una biopsia, ver si persiste la eosinofilia y hacer un cultivo o ver si el paciente se ha sobreinfectado por un germen potencialmente patógeno, ¿no? Evidentemente, la actitud clínica y terapéutica sería muy diferente en cualquiera de los dos casos, ¿no? Bien, si lo que nos falla es que el paciente sigue haciendo exacerbaciones, bueno, esto ya sería un poco rizar el rizo, pero sabemos a partir de los datos del estudio MEX, el estudio MEX fue realizado en pacientes con asma grave tratados con mepolizumab, con un fármaco anti-L5, podemos ver que el patrón de las exacerbaciones es muy, muy, muy heterogéneo. Hay pacientes que hacen exacerbaciones eosinofílicas, hay pacientes que las hacen neutrofílicas, hay pacientes que se infectan en las exacerbaciones, pacientes que no se infectan y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando muchas veces en nuestros pacientes. Evidentemente no es lo mismo que nos haga una exacerbación infecciosa a que nos haga una infección eosinofílica, una exacerbación T2 alta, por así decirlo, ¿no? Una podría ser atribuida a un fallo del biológico y la otra a un problema sobreañadido, un problema sobrevenido que necesitaría un enfoque terapéutico relevante. O sea que aquí incluso podríamos pensar en pacientes concretos que no sabemos muy bien lo que está ocurriendo, que se siguen exacerbando después de un biológico, que la broncoscopia podría ser útil, ¿por qué no?, en este escenario, ¿no? Y entonces, con afán de no alargarme y dejar paso a los ponentes que tienen más peso en esta webinar, resumir que diría que el asma T2 alta es heterogénea, que los biomarcadores que utilizamos en la práctica clínica son inexactos para elegir el biológico más adecuado, pero también mucho más inexactos para saber todavía por qué falla un biológico, que la broncoscopia puede ser útil en el estudio también nos puede ser útil en el estudio post
si el paciente falla al biológico y falla a nuestras previsiones, que incluso podría ayudarnos en casos concretos a identificar el origen de las exacerbaciones y que yo creo que es una técnica que para nosotros es mucho más sencilla que nosotros en mi hospital, en mi servicio, hacemos esputo inducido, pero hemos entendido con el tiempo que esto generalizarlo a todos los hospitales españoles es imposible. En cambio, una broncoscopia, todos los neumólogos sabemos hacerla, ¿no? Solo necesitamos que los patólogos nos ayuden a interpretarla. Así que gracias por la atención y yo ya sin más doy paso a la siguiente ponente, ¿no? Pues muchas gracias, Luis. Ha sido una presentación, una introducción, yo creo que ayuda mucho a entender dónde estamos y por qué estamos hoy aquí. Entonces, lo que nos queda ahora es, bueno, entender un poquito mejor a quién tenemos que hacer una broncoscopia, ¿no? Y para eso, pues, voy a continuar explicando un poquito cómo ha sido el desarrollo de este estudio y cuál es nuestra visión de este aspecto que tú planteas, ¿no? Pero antes de ello, pues quería hacer un recordatorio, ¿no? Porque ¿a quién hay que hacer una broncoscopia? Pues esto es una encuesta del área de asma que publicó Carlos Martínez hace unos años, Elena Bollo y el resto bueno, de gente protagonista en el área de asma, pero que también tiene un papel en las áreas de broncoscopia, ¿no? Que quizá esto es lo que nos ha llevado también a nosotros a ser más, bueno, más intervencionistas, si queréis, a la hora de evaluar el asma grave. En esta encuesta realizada en unidades de asma en toda España, pues si veis que en la figura de la izquierda, a la pregunta de si indica o realiza broncoscopia a los pacientes con asma de difícil control, pues un 58% responde afirmativamente. ¿Y para qué tipo de paciente o con qué motivo realiza la broncoscopia? Pues bueno, mayoritariamente la respuesta es de estudiar comorbilidades, como decía Luis, ¿no? Y fijaros que solo un 7% lo hace para identificar el fenotipo, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, pues probablemente tenemos que cambiar esta visión y lo que nosotros proponemos es que pueda aunar las dos cosas, ¿no? Que sea estudiar las comorbilidades, pero también el que podamos caracterizar mejor el fenotipo que tenemos delante, ¿no? Porque esto que les ha presentado Luis es lo que hemos estado haciendo y quería matizar que estos son 100 pacientes consecutivos con un asma grave no controlado en el que hemos descartado razonablemente otras causas agravantes y ya se consideran pacientes candidatos a recibir una terapia biológica. No son pacientes en los que, bueno, podría sospecharse que hubiese una infección y no la hemos diagnosticado. No, son pacientes con frecuentes agudizaciones que han recibido tratamientos antibióticos, tratamientos con ciclos de corticoides repetidos, y en esos pacientes son los en los que encontramos, pues como ha dicho Luis, diferentes causas agravantes, ¿no? Fijaros también, después hablaremos un poco de los tapones de moco y ha hablado la visión que tienen en la McMaster, ¿no? A la hora de dirigir el biológico. También podemos ver los tapones de moco en la broncoscopia. Pero sin duda lo que llama mucho la atención, y es algo que no somos los primeros que lo decimos, porque ya hay estudios previos que analizan esto, es el papel que puede tener aquí la infección. Y como decía Luis, pues si tienes una pseudomona no le puedes dar la espalda, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho nosotros. Y de hecho en este análisis que les presento aquí y que se ha enviado como abstract para el próximo congreso SEPAR, pues analizamos 78 pacientes con asma grave no controlado que eran candidatos a la broncoscopia, y dentro de nuestra área hemos podido, obviamente no son todos los 100 pacientes del estudio Viagra porque en cada centro no había estandarizado qué hacer, y entonces hemos centralizado en menos centros, pero 27 de estos 78 pacientes tenían un cultivo positivo
bien por Pseudomonas, ven los gérmenes aquí, pero también Aspergillus en 6 pacientes. Y de estos 27 pacientes, 24 pacientes fueron tratados con antibióticos o antifúngicos dirigidos por antibiograma, ¿no? Y vemos cómo hay un número de pacientes, un 74% de pacientes que a los 6 meses no habían iniciado un biológico, ¿no? Y eso yo creo que es algo pues muy llamativo y donde no debemos dejar de prestar atención, porque probablemente a lo mejor esos biológicos que fallan están fallando porque teníamos una infección subyacente y no la estábamos tratando. En cualquier caso, como digo, no solo es para descartar las comorbilidades que hacen que el asma no esté bien controlado, sino que debemos fenotipar mejor, ¿no? Para ser más precisos. Y si tenemos en cuenta los biomarcadores disponibles a día de hoy y recomendados por nuestras guías de práctica clínica, bien sea la GEMA o la GINA, pues veréis que nos dan puntos de corte de eosinófilos de 150 o de óxido nítrico de 25. Esputo hacemos muy poquito. Yo creo que esto nos cuesta mucho ser precisos y poder realmente ser precisos a la hora de elegir un biológico, ¿no? Y esto es parte de una tabla que ha presentado Luis también, de un estudio de Moermans y colaboradores publicado en Chess, y vemos cómo predecir la remisión, incluso con eosinófilos en esputo, es muy difícil, ¿no? Ya habéis visto también en otro estudio el punto de corte. Bueno, pues es verdad que necesitamos ser algo más precisos y qué mejor que acceder directamente al tejido, ¿no? Y eso, de aquí vienen las siglas de Viagra, ¿no? Viagra significa biopsias en asma grave, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos que realmente esto nos puede ayudar a fenotipar mejor y a ser más precisos a la hora de elegir un tratamiento biológico, ¿no? He de decir que en el estudio que hemos publicado en el Chess este año, una de las primeras cosas que hay que recalcar es que es una prueba segura. Es una prueba segura realizada con un procedimiento estandarizado y cumpliendo bien los criterios de exclusión que ahora les presentaré, ¿no? Pero sin duda yo creo que es una prueba que está al alcance de todos los centros y que yo creo que nadie tendría ningún problema en realizarlo, ¿no? Y esto es lo que hicimos en el estudio Viagra de las biopsias en asma grave, en el que antes de iniciar el biológico le hicimos una broncoscopia y a los 6 meses hemos evaluado cuál es la tasa de respuestas, ¿no? de los pacientes en función de lo que estábamos encontrando en la biopsia pretratamiento, ¿no? Y estos resultados que se presentaron ya en el Congreso SEPAR y en el Congreso Europeo y que están pendientes de publicación, pues en este análisis vimos que un score anatomopatológico, que ahora nos hablará Cristina, es un mejor predictor de una respuesta a biológicos que utilizar los eosinófilos en sangre y el óxido nítrico, los dos juntos como biomarcadores de inflamación T2. Por tanto, sin duda que la biopsia nos tiene que dar una información muy importante y la clave es que la aprendamos a utilizar bien, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de paciente podemos decir que la broncoscopia nos aporta valor, ¿no? Esto sería una propuesta, ¿no? Y aquí esto está abierto a la discusión y luego lo hablaremos, pero sin duda podemos clasificar a un paciente con asma grave no controlado cuando, además de llevar altas dosis de corticoides, LAMA y LABA, pues no tiene un buen control, tiene exacerbaciones o necesita corticoides. La definición la tenemos clara. Y cuando hacemos un fenotipado, yo propondría dividir en 4 tipos, ¿no? De esto ya lo hemos hecho en el registro internacional, en el ISAR. Hablar de un fenotipo T2 probable, aquel que tiene eosinófilos por encima de 300, un óxido nítrico elevado, incluso marcadores de inflamación T2 como la poliposis nasal, que nos va a dar
nos va a dar una mejor respuesta, es un predictor de mejor respuesta al tratamiento biológico. Bueno, pues probablemente en ese fenotipo T2 probable no sería necesario inicialmente, si queréis, el hacer una broncoscopia, aunque nosotros la hacemos, en base a nuestros resultados, creemos que incluso ese tipo de paciente, para prevenir un fallo secundario al biológico, es conveniente hacer una broncoscopia, ¿no? Por el beneficio que tiene y el bajo riesgo que hemos encontrado. Pero bueno, esto es discutible y es comprensible que podamos iniciar aquí un biológico y si hay una respuesta completa, continuar con él. Pero si no hay una respuesta o hay una respuesta parcial, en esos pacientes sin duda habría que hacer una broncoscopia, ¿no? Luego tenemos el fenotipo T2 posible, que es, bueno, todavía dentro de nuestros biomarcadores con unos eosinófilos por encima de 150, entre 150 y 300, ¿no? O un feno también en ese límite entre 25 y 50, ese paciente que puede tener alergia, puede tener necesidad de corticoides. Yo creo que en ese paciente, bueno, pues también hay quien decidirá iniciar biológico, según nos recomiendan las guías. Yo aquí también creo que la broncoscopia puede jugar un papel. O nos podemos limitar a estos otros dos fenotipos, el fenotipo indeterminado, en el que tiene unos eosinófilos que están por debajo de 150, pero es ese paciente que necesita corticoides y que todavía tiene un feno alto, o entre intermedio y alto, entre 25 y 50, o el claro fenotipo no T2, que en el que no tiene eosinófilos, son menores de 100, tiene un óxido nítrico bajo, necesita corticoides, necesita antibióticos. Pues bueno, sin duda es aquí donde también la broncoscopia nos puede ayudar mucho, porque como hemos visto luego en el estudio de validación de la biopsia bronquial, en ese tipo de pacientes encontramos inflamación eosinofílica en las biopsias en un 30% de los pacientes. Bueno, ¿y a quién no le haríamos una broncoscopia? Porque yo creo que con independencia de lo que decidamos y en la propuesta anterior que les acabo de proponer, bueno, todo paciente que tenga un asma grave que no se controla en el escalón 5 de tratamiento, pues puede ser candidato a una broncoscopia, pero hay una serie de criterios de exclusión, ¿no? Pues que haya tenido una agudización reciente, que tenga una obstrucción al flujo aéreo por debajo del 40% de FEV1 o otras contraindicaciones para realizar la broncoscopia, como puede ser alteraciones de la coagulación, inestabilidad hemodinámica o tengamos problemas para sedar o intolerancia a alguno de los anestésicos locales que utilizamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos previo a la broncoscopia? Aparte de lo que se hace siempre, ¿no? Es monitorizar que el paciente está en ayunas, comprobamos que no esté agudizado. Hacemos siempre una nebulización de broncodilatadores previo al procedimiento. Nebulizamos lidocaína también y iniciamos la sedación con midazolam y alfentanilo y con propofol en nuestro centro, que tenemos muy buenos resultados, ¿no? Y bien, esto es nuestra unidad de broncoscopia con nuestra enfermera, nuestros residentes, y aquí tenemos preparada la sedación con nuestro paciente bien monitorizado. Evaluamos la vía aérea superior, signos de reflujo, y fijaros, lo primero que encontramos pues son secreciones, ¿no? Esto es un paciente con un fallo a mepolizumab en concreto, un paciente que había ido muy bien durante 3 años y ha empezado a tener exacerbaciones. Veis que hay secreciones, hay tapones de moco. En este caso, el cultivo de este moco fue flora mixta habitual. Y como veis, pues bueno, lo que hacemos es una limpieza de la vía aérea, examinamos bien que no haya otro factor que contribuya al mal control del asma. Y una vez que hemos evaluado bien la vía aérea, y esto ya digo que no es un procedimiento que ha de sorprender a nadie, pues nos disponemos a realizar una biopsia que utilizamos siempre la hacemos en un subsegmentario del lóbulo inferior derecho, y son biopsias que se realizan sin ningún problema. Puede haber un mínimo sangrado que se controla siempre muy bien con medidas locales, instilación de suero frío y en algunos casos una instilación de adrenalina, pero normalmente no suele ser necesario. Como veis ahí, pues tomamos 3 o 4 biopsias pequeñas, como veis en el porta, y guardamos también
en el caso del proyecto Viagra, una biopsia que se congela directamente, se introduce en un tubito de Appendorf que veis aquí. Bueno, un criovial que se mete en nitrógeno líquido, como vais a ver aquí. Y una vez que tenemos el criovial en nitrógeno líquido, lo llevamos a la unidad de investigación, ¿no? Yo tengo la suerte de tener colaboradores en mi grupo que están haciendo un excelente trabajo para que tengamos pronto resultados con otros biomarcadores, como pueden ser microRNAs y otros estudios moleculares que nos van a ayudar mucho a hacer esto, ¿no? Cuando acabamos el procedimiento, administramos un bolo de 40 miligramos de metilprednisolona y mantenemos al paciente en observación, monitorizado, comprobamos el nivel de conciencia y lo citamos en 2 semanas con los resultados para decidir si tenemos que iniciar el biológico o hacer otro tipo de tratamiento. Bien, pues con esto concluyo. Yo creo que les he tratado de convencer que la broncoscopia es un procedimiento útil en el fenotipado del asma grave no controlado, que además nos permite identificar otras causas de mal control. Y es, bueno, en esta propuesta de utilización de la broncoscopia, sin duda en el paciente con fenotipo indeterminado o el fenotipo NOT2 sería de gran utilidad, porque el demostrar inflamación eosinofílica en la vía aérea tiene mucho interés a la hora de decidir el biológico. En algunos casos de fenotipo T2 posible, y en los casos de fenotipo T2 probable con pobre respuesta al biológico inicial, ¿no? Sin duda, el hacerlo esto de una forma estandarizada pues nos puede ayudar a tener una mejor tasa de respuestas. No quiero terminar sin agradecer a todos los investigadores del estudio Viagra que han estado colaborando en este estudio, y a todos los patólogos de esos centros que nos han ayudado también a estandarizar este procedimiento de la biopsia. Muchísimas gracias a todos y gracias por su atención. Al final tenemos un tiempo de debate y de preguntas donde podremos discutir los aspectos que creáis necesarios. Y dicho esto, dejo de compartir la pantalla y paso la palabra a la doctora Cristina Gómez, anatomopatóloga de mi centro, y a la cual aprovecho para también agradecer pues todo el trabajo que ha venido haciendo con este estudio. Cristina, cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarme participar en este foro, aunque soy un poco externa al grupo. Y mi presentación va a ser en la evaluación de la biopsia que recibimos para el proyecto Viagra, y qué ítems y qué score y de qué manera vamos a tratar las muestras. Nosotros decidimos, en consenso con Borja y cuando el grupo se reunió, que íbamos a utilizar una tinción estándar de hematoxilina eosina para no sobrecargar el servicio, utilizar la tinción que se utiliza de normal en una biopsia corriente. Y estos son los 11 ítems que ahora veremos en detalle, que vamos a evaluar en cada una de ellas, aplicando un score para poder después utilizar poder hacer un análisis estadístico. Hemos utilizado estos ítems basándonos un poco en este artículo de Gordon, y básicamente porque sabéis todos vosotros mejor que yo que estos son los factores que afectan a la remodelación de la vía respiratoria en el asma. Yo creo que en primer lugar es muy importante establecer un circuito adecuado de las muestras como llegan al servicio. Básicamente, nosotros establecimos que la biopsia iba a llegar como si fuera una biopsia normal dentro de la rutina del servicio, para no complicar a los técnicos y para que no hubiera ningún problema. Viene con una hoja de petición como las de cualquier otra biopsia endoscópica. Eso sí, en el motivo de petición se establece que es una biopsia del protocolo Viagra. En este caso apuntan siempre mi nombre, un poco para que los técnicos sepan que esta es una biopsia que no entra dentro de la rutina de los cánceres de pulmón o de otras biopsias, y siempre me asignan a mí porque soy la persona que hace la valoración. Estas son un ejemplo de las laminillas de diferentes pacientes de estas biopsias. Como veis, recibimos una media de entre 2 o 4 fragmentos
El tamaño a veces es variable, a veces no todos los fragmentos son adecuados. Este, por ejemplo, parece que es un coágulo hemático. Siempre hay 2 mínimo. Y ya veis que a veces el tamaño es variable, hay algunas en las que ya vemos a simple vista que van a ser unas muestras muy óptimas y otras en las que después a lo mejor van a ser un poco subóptimas y algunos ítems pueden estar afectados la valoración en base a que el tamaño no es a lo mejor el adecuado. Aquí os muestro un ejemplo de una biopsia, en este caso fueron remitidos 3 fragmentos, podéis ver que tienen un tamaño medio entre 1 o 2 milímetros, no todos son adecuados, aquí por ejemplo hay un fragmento de cartílago que este no nos sirve para la evaluación, pero siempre hay 2 fragmentos que suelen ser suelen ser suficientes para hacer una evaluación. De los ítems que vamos a ver, voy a ir desgranando uno por uno. El primero de ellos es el de los eosinófilos, que como ya habéis hablado vosotros es la célula princeps en el asma, y vamos a hacer una evaluación que va a ser tanto cualitativa como cuantitativa. Cualitativa en el sentido de que hacemos una visión de todos los fragmentos que tenemos y establecemos un score entre 1 y 4, dependiendo si la cantidad de eosinófilos que observamos son escasos o hay muchos. Sería ya el grado 4 cuando establecemos que es un grado grave. Y luego hacemos una estimación más cuantitativa en el que, evaluando los campos donde vemos más, en 3 campos hacemos un contaje exacto del número de células que vemos, hacemos una media con el objetivo de 40. Aquí veis un ejemplo de estas células, los eosinófilos, que son fácilmente reconocibles porque son de este color, el citoplasma granular púrpura, que permite reconocerlos perfectamente con respecto al resto de células que podemos encontrar en la lámina propia. Y a la hora de evaluar la valoración tanto cualitativa como cuantitativa, pues simplemente es contarlos y si tenemos más de 20 sería un grado 4, como en este caso, y en la valoración cuantitativa contar exactamente el número de células que hay en 3 campos y hacer la media. ¿Qué problema nos encontramos muchas veces? Pues que a veces, por la toma de la muestra, por el estrés que supone en ese momento, muchas de estas células se degranulan. Y al degranularse, vemos un polvo de gránulos purpúreos en la lámina propia, que ya no vemos el contorno citoplasmático. Y aquí sí podemos intuir que en una valoración cualitativa puede ser un grado 4, pero hacer un contaje exacto del número de eosinófilos es bastante subjetivo. Podemos a lo mejor interferir de que si esto sería el tamaño de un eosinófilo normal, pues aplicando esto a los grupos que hay aquí puedes estimar cuántas células podría haber. Pero por eso digo que si a la hora de hacer las evaluaciones estadísticas el número de eosinófilos no concuerda con algún otro ítem, puede ser que esté afectado este valor por esto, porque a veces no podemos establecer un contaje exacto porque las células se han degranulado. Los otros 2 ítems que vemos a continuación es la denudación del epitelio y la hiperplasia de las células caliciformes. Aquí hacemos una gradación de 0 a 2, 0 ausente o 2 que sea extensa, tanto la denudación como la hiperplasia de células caliciformes, y ahora os muestro algunos ejemplos. Aquí tenemos unas biopsias en el bajo aumento, en la panorámica. Podéis ver que ya hay algunas zonas en las que parece que el epitelio se ha perdido, en esta zona de aquí. Aquí a mayor aumento veis que solamente tenemos las células basales que están ancladas a la membrana basal, pero las otras se han desprendido, están sueltas, y esta denudación del epitelio lo que puede hacer es que nos interfiera en la evaluación del siguiente ítem, que es el de la hiperplasia de las células caliciformes. Porque si no tenemos bien preservado el epitelio respiratorio, pues a veces no podemos evaluarlo de manera correcta. Aquí tendríais una zona de cómo sería un epitelio respiratorio normal. Es pseudoestratificado porque todas las células están ancladas a la membrana basal, aunque los núcleos están a diferente altura y por eso parece pseudoestratificado. Las células columnares y ciliadas, y entre ellas, entre 3 o 4 células ciliadas, debe haber una célula caliciforme. Y cuando vemos que hay un aumento del número de células caliciformes en un solo foco, es cuando establecemos la categoría 1, focal, o cuando existe muchas, es extensa, le damos el valor 2, extenso. Los otros 2 ítems, metaplasia escamosa y displasia epitelial, solamente evaluamos si está presente o ausente.
Aquí os vuelvo a mostrar una imagen de cómo sería el epitelio respiratorio normal para que veáis por comparación la metaplasia escamosa. Es el cambio de este epitelio columnar y ciliado hacia un epitelio más poligonal, más escamoide, de células más multicapa, que podemos ver aquí, que no es un evento frecuente. Yo en la experiencia de las que llevamos evaluadas aparece no con mucha frecuencia y yo creo que se asocia quizá más a que el paciente, además de asmático, sea fumador que no en sí solo el hecho del asma. Y la displasia epitelial, desde luego, es muy infrecuente. Me ha costado encontrar una muestra para poder hacer una fotografía de displasia porque es un evento que no suelo yo ver en todas las biopsias que hemos evaluado. En este caso es una displasia sobre una metaplasia escamosa, donde sobre este epitelio poligonal pues podemos ver que las células que están aquí en la capa más superficial pues tienen cierta desproporción nucleocitoplasmática, cierto hipercromatismo con respecto a las adyacentes, que podríamos establecer que es una displasia leve, pero como os digo, es un evento muy poco frecuente. Los demás ítems, la presencia de membrana basal engrosada, músculo liso prominente o glándulas en la mucosa, solamente es una valoración también en 2 grados, o presencia o ausencia, o sea, no engrosada o engrosada, prominente o no prominente. Y esta es una imagen de un epitelio normal, donde la membrana basal se intuye aquí como esta fina lámina eosinofílica que está justo por debajo de las células basales y que suele tener un espesor entre 2,5 a 3 micras. Y en esta otra imagen ya veis que a simple aumento e incluso con una panorámica desde arriba sin mucho aumento ya se puede apreciar que esta lámina basal de aquí es mucho más gruesa de lo que debería, está mucho más engrosada, pero si quisiéramos asegurarlo podemos medirla y vemos que ha quintuplicado su valor, puede llegar a ser 15, 17, a veces incluso más, hasta 20 micras. El músculo liso está por debajo de la lámina propia, un poco más profundo. Esta sería la presencia de músculo liso normal que esperaríamos en una biopsia bronquial y por lo tanto se lo daríamos la categoría 0, no prominente, pequeños fascículos, como veis aquí, discontinuos y no muy empaquetados. Sin embargo, por comparación, fijaros en la evaluación de músculo liso prominente, veis que aquí aparece toda esta fascículo grande eosinofílico que incluso hace prominencia sobre la mucosa, o en esta otra imagen, este gran fascículo que aparece aquí mucho más alto de lo que debería y además mucho más grueso y empaquetado. La presencia de glándulas en la mucosa prominente o no prominente, pues también es la presencia de que estas glándulas que de por sí siempre están en la submucosa, por debajo normalmente del músculo liso, pues que suelen ser grupos pequeños de 3-4 acinos, cuando la presencia es lo habitual y por eso damos en la categoría 0 no prominente, y cuando vemos ya un acúmulo mucho más mayor de células de este estirpe seromucosa, es cuando hacemos la categoría 1 prominente. ¿Qué problema podemos tener aquí? Que si la muestra ha sido muy superficial y no hemos llegado a la submucosa, no hemos llegado a la capa del músculo liso y por supuesto no hemos llegado a la capa de las glándulas, podemos darle un valor 0 cuando a lo mejor realmente sí existía una hiperplasia de las glándulas mucosas, pero lo que pasa es que la muestra es muy superficial. Por lo tanto, yo creo que también hay algunos ítems que su valor después, si no concuerdan con otros aspectos del paciente, pues habría que tener en cuenta que a lo mejor la biopsia no ha sido lo suficientemente representativa para que estén presente o no. Y luego ya para acabar es la evaluación de otras células inflamatorias que no sean los eosinófilos que puedan aparecer y evaluamos los neutrófilos y las células plasmáticas. Los neutrófilos también se evalúan en grados, 0 ausencia hasta 4 mayor de 20 células en un campo de gran aumento, un campo de 40 y en mi experiencia, por lo que ya hemos visto, es una célula que no suele estar muy presente, a no ser que haya una infección concomitante. No solemos ver muchos neutrófilos en la lámina propia. Aquí he tenido que remarcar pero exceptuando los casos con una sobreinfección, hay muy pocos neutrófilos. Y las células plasmáticas también utilizamos una evaluación en 5 grados, de 0 ausencia hasta 4, más de 10 células en un campo. Y en estos casos sí que he visto muchos más casos en los que hay prominencia de células plasmáticas, a veces de manera
como única célula inflamatoria y a veces asociadas a eosinófilos, y son fácilmente reconocibles como estas células que aparecen aquí, con este núcleo excéntrico, este núcleo hacia la periferia, como podéis ver aquí, o estas otras de aquí, y que en las muestras en las que a veces el artefacto del pinzamiento de la toma de biopsia hace este crushing que rompe las células, a veces nos cuesta evaluar si son células plasmáticas, son endotelios o son otro tipo de célula, y a veces también el contaje puede ser un poco dificultoso, pero si la muestra está bien conservada y no está artefactada, es un contaje fácil. Después lo que hacemos es trasladar todos estos ítems, que son valores numéricos, a una hoja Excel en la que cada una de las hojas de este libro Excel es un paciente que identificamos con el número de historia clínica y el número de biopsia, y estos datos son los que después el equipo recoge para analizar los resultados. Y esto es todo por mi parte. Pues muchas gracias, Cristina. Vamos a seguir y después ya pasaremos a la discusión. Ahora le toca a Nuria Toledo para que nos cuente qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, qué nuevos proyectos podemos hacer con la broncoscopia en el asma. Nuria, cuando quieras. Esta. Buenas tardes. Esta es la última parte de la sesión, probablemente la parte más futurista, donde queremos presentarles algunos de los estudios que actualmente tenemos en los que la broncoscopia juega un papel importante en el estudio del asma grave. La idea es que abrir estos estudios a todos los socios de SEPAR a través del CIE asma. Los dos primeros estudios ya están más definidos. El tercer estudio que presentaré es un ensayo clínico que queda aún por perfilar, pero que quizá entre todos podríamos dar un sentido más global, y la idea es presentarlo el año que viene como un estudio para el FIS. El primer estudio es el estudio MIRAS, que hace referencia a la medición de IL-5 para dirigir la terapia biológica en asma grave. Actualmente, todos sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria heterogénea en la que tenemos diferentes posibilidades terapéuticas con tratamientos biológicos que en las guías de práctica clínica de día de hoy lo que nos recomiendan es utilizar biomarcadores que no son directos, sino que son más bien indirectos de inflamación T2, como el eosinófilo, la fracción exhalada de óxido nítrico y otros biomarcadores de asma. Y es por eso que nació el proyecto Viagra de biopsias en asma grave, que ya mis compañeros han explicado previamente. Entonces, este estudio lo que quiere es añadir, va muy unido al estudio Viagra, y lo que queremos hacer es determinar alguno de los biomarcadores como el IL-5 a través del estudio de mascarillas quirúrgicas, analizando el aire exhalado de estos pacientes. La hipótesis de este estudio es que los niveles más elevados de IL-5 en aire exhalado se traducen en una mayor inflamación eosinofílica en la vía aérea y, por tanto, una mejor respuesta clínica a los fármacos biológicos anti-IL-5 o a su receptor. Los objetivos específicos serían, uno, determinar si los niveles de IL-5 medidos en una mascarilla se correlacionan con parámetros de inflamación eosinofílica en la vía aérea. Un segundo objetivo sería investigar si los pacientes con asma grave y niveles elevados de IL-5 en aire exhalado tienen una mejor respuesta clínica a los fármacos anti-IL-5. Y por último, también determinar si los cambios en estos niveles de IL-5 medidos en la mascarilla pueden usarse para predecir tempranamente la respuesta a tratamientos en pacientes bajo terapia anti-IL-5. Para hacer este estudio utilizamos una nueva tecnología patentada por un investigador del Instituto de Investigación donde nosotros también somos investigadores. Para ello lo que necesitamos es que el paciente lleve una mascarilla quirúrgica durante 30 minutos. Esta mascarilla quirúrgica posteriormente se puede congelar a menos 80 grados y posteriormente se analiza. Para analizarlo lo que hacemos es coger un recuadro de la zona más frontal y central
y obtenemos la capa de polipropileno, que es la capa que se encarga de retener los aerosoles que emite el paciente. Esta capa de polipropileno de la mascarilla se pone en contacto con un papel que está enriquecido con inmunosensores, con anticuerpos, en este caso anti-L5, y se pone en contacto con la mascarilla. Una vez se ha contactado con la mascarilla, se hace un proceso de lavado y queda como una mancha. Es una mancha lumínica. Esta intensidad lumínica se puede captar desde cualquier smartphone. Por tanto, en menos de 10 minutos tenemos una determinación de esta luz que se correlaciona con los niveles de biomarcadores, en este caso de IL-5, y podemos determinar esto a pie de cama del paciente. El estudio MIRAS intenta ser un estudio parecido al Viagra, en que se basa en práctica clínica y que es muy sencillo a nivel del día a día. Lo que hacemos es, inicialmente, en el momento en que nos planteamos la broncoscopia antes de empezar el tratamiento con biológico, se le pone al paciente 30 minutos antes de la broncoscopia una mascarilla. En esta primera visita lo que hacemos es recoger variables clínicas de función pulmonar y analítica. Estos pacientes se visitan posteriormente en consulta en el mes más 3 y el mes más 6 del inicio del biológico, se hace visita clínica y también se les recoge mascarilla que habrán llevado durante 30 minutos. Lo que hacemos es recoger las mismas variables que la visita 1, variables clínicas, función pulmonar y analítica, y también recogemos los cambios en el tratamiento. El segundo estudio que quiero presentar es el estudio Infante, que hace referencia también a un tema que hemos hablado anteriormente, que es la infección en el asma grave no controlado con fallo a biológico. Como hemos explicado, los pacientes con asma lo que hacemos es intentar fenotiparlos y perfilar su inflamación lo mejor posible para poderles dar un tratamiento biológico dirigido. A pesar de estos esfuerzos, sabemos que entre un 30 y un 40% de los pacientes no tienen una respuesta adecuada a este tratamiento. Por otra parte, cada vez la vía fisiopatológica de la infección dentro del asma se está estudiando más, ya que sabemos que, por ejemplo, los virus son una de las causas principales de agudizaciones de asma, que los pacientes asmáticos presentan un microbioma diferente a los individuos no asmáticos y que en los pacientes con asma se encuentran bronquiectasias hasta un 30% de estos pacientes, facilitando así o siendo más propicias las infecciones, incluso las colonizaciones. A pesar de esta relación que cada vez conocemos más, no existen estudios microbiológicos exhaustivos en pacientes con una respuesta inadecuada a la terapia biológica. Este estudio nace un poco del estudio que hemos presentado en SEPAR, que ya os ha presentado anteriormente Borja. El estudio que enviamos a SEPAR es un estudio retrospectivo en la que vimos que un tercio de los pacientes que se sometían a una broncoscopia previo al tratamiento con biológico tenían un cultivo positivo, ya fuese un cultivo bacteriológico o de hongos, y que encima, si tratábamos estos pacientes, conseguíamos el control de la enfermedad. Entonces, lo que planteamos es la hipótesis general de este estudio es que la infección bronquial subaguda también podría ser un rasgo tratable que favorece el mal control de los pacientes con asma grave y su falta de respuesta a un tratamiento biológico. Por tanto, el objetivo primario sería describir la prevalencia de la infección vírica, bacteriana o fúngica en una población de asma grave no controlado en tratamiento con biológico, una respuesta parcial, una falta de respuesta a los 6 meses de tratamiento. Los objetivos secundarios serían describir la proporción de pacientes con asma grave no controlado sin respuesta completa a fármacos biológicos que consiguen el control después del tratamiento dirigido según el resultado de broncoscopia, y el segundo objetivo secundario sería determinar la rentabilidad diagnóstica de la detección de infección bacteriana de forma no invasiva mediante los inmunosensores aplicados a una mascarilla quirúrgica utilizando la tecnología que he presentado anteriormente. Para ello, lo que se propone es un estudio multicéntrico, transversal, con un seguimiento prospectivo en condiciones de práctica clínica habitual. Los criterios de inclusión serían pacientes con asma grave no controlado en escalón 6 de tratamiento, con biológico y un cumplimiento adecuado, pero con una respuesta inadecuada tras 6 meses de tratamiento.
Los criterios de exclusión serían pues, la agudización previa, comorbilidades no controladas, el mal cumplimiento, tabaquismo, contraindicación para la broncoscopia o que la broncoscopia nos dé un diagnóstico alternativo al no control. En este caso son pacientes que, a diferencia del anterior, son pacientes que están bajo tratamiento con biológico, por tanto, haremos la broncoscopia estando con el tratamiento biológico en el que no hay una respuesta. En la primera visita también les recogeremos una mascarilla utilizando el mismo protocolo que hemos visto previamente. En esta broncoscopia se recogerá base, será cultivo para bacterias, hongos y PCR de virus. Revisaremos en los pacientes a las 2 semanas de la broncoscopia y se tratarán según práctica clínica habitual, pues, de manera dirigida si el VAS es positivo para bacterias o para hongos. Y posteriormente visitaremos estos pacientes a los 6 meses, una visita clínica y otra vez con mascarilla durante 30 minutos y lo que recogeremos entonces serán las variables de desenlace, ya sea el tratamiento, se han requerido tratamiento con antibiótico o tratamiento antifúngico, si eso puede estar relacionado con cambios o suspensión en el tratamiento biológico y luego ver un poco el control de la enfermedad con agudizaciones, la necesidad de corticoides y la sintomatología. Y el último estudio es un ensayo clínico que, como he comentado, aún no está del todo definido, pero que queríamos presentar y que quizá en el día de hoy, posteriormente, podemos comentar o podemos utilizar alguna de las reuniones para comentar mejor. El ensayo clínico, lo que queremos hacer es, al final, dirigir el tratamiento biológico según el resultado de la biopsia. Y esto hemos pensado que se pueden hacer en diferentes escenarios. En un escenario sería en el fallo de biológico. Esto sería muy fácil de acoplar en el estudio infante que hemos comentado justo ahora. En este caso sería el paciente bajo biológico con una mala respuesta, se hace la broncoscopia, se recogen cultivos y se revisa la semana 2. Los pacientes que tienen un rasgo tratable como la infección se tratarían y se vería la respuesta. Pero aquellos pacientes que, a pesar de intentar controlar todos los rasgos tratables y de tenerlo bien definido, se hace la biopsia y entonces se hace un cambio de biológico según el resultado de la biopsia. Si la biopsia, esto es una propuesta que hacemos, que evidentemente tendremos que trabajar, pero sería algo aproximado. Con la biopsia, si en la biopsia encontramos muchos eosinófilos, se daría un anti-L5. En las biopsias que no hay eosinófilos, pero con feno alto, en dupilumab. En las biopsias sin eosinófilos y feno bajo, tezepelumab. Estos pacientes también se seguirían y veríamos si hay una mejoría en cuanto a la respuesta al tratamiento biológico. Otro escenario donde podríamos hacer el ensayo clínico es en el algoritmo que propone Borja de la broncoscopia. En este caso podríamos hacer el ensayo clínico, que sería un poco la misma idea que hemos planteado previamente. Se podría hacer en los 4 grupos, fenotipo T2 probable, posible, indeterminado o no T2, o también podríamos seleccionar, como os ha comentado antes Borja, también entendemos que quizá en el fenotipo T2 probable la broncoscopia, aunque nosotros la hacemos actualmente, se puede ir directamente al tratamiento biológico, pero hacerlo en todos los grupos, en 3 de ellos o solo en los fenotipos indeterminado y no T2. En este caso serían pacientes de novo, entonces según el resultado de la biopsia también dirigiríamos el tratamiento con el biológico. Y esto es todo por mi parte. Yo creo que ahora es momento de, si queremos discutir tanto estos estudios o las otras presentaciones. Pues muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos. Primero felicitaros, ¿no?, por la brillantez de vuestras ponencias y por el trabajo de Viagra, que la verdad que ha aportado mucho en el tema de la broncoscopia y también felicitarnos porque hasta la fecha se han conectado 99 compañeros, ¿no?, que es una fecha no desdeñable. Es una muestra del interés que tiene el tema sobre el que estamos hablando. Yo quizás, a mí me surgen varias preguntas, ¿no? La primera es un poco sobre la técnica, porque Cristina ha dicho que a veces las muestras no son
idóneas, ¿no? Porque no tienen suficiente profundidad, ¿no? No llegan a la submucosa y a veces realmente algunos de los parámetros del score no son factibles, ¿no? No sé si eso depende de la técnica de la biopsia. ¿Hay que profundizar en el mismo sitio donde se toma la biopsia? Y otro compañero que está conectado nos ha preguntado que por qué elegimos, o por qué habéis elegido el lóbulo inferior izquierdo para la toma de biopsia, ¿no? Hay algunos compañeros que indican que a lo mejor la inflamación es muy heterogénea, ¿no? Y tendríamos que tomar de sitios diferentes, ¿no? No sé qué pensáis, ¿no? Bueno, esto es una pregunta recurrente, ¿no? A lo mejor Cristina nos puede ayudar porque cada vez que presento esto, Cris, me preguntan si que puede ser que la inflamación eosinofílica no sea homogénea y que biopsiamos siempre el lóbulo inferior derecho, ¿eh? Y sí, y me preguntan que a lo mejor hay inflamación más en unos sitios que en otros. Yo supongo que la inflamación eosinofílica en el asma pues es difusa, ¿no? Y como decía antes Luis, pues me extrañaría mucho que tenga inflamación eosinofílica en el bronquio derecho y no en el izquierdo, ¿no? Pero no sé si sabemos algo de esto. Supongo que no. Pero... Bueno, yo no me atrevería a decir que es diferente en un lóbulo o en otro, pero sí puedo deciros que en todos los fragmentos no es exactamente igual. O sea, el que tiene un score alto de eosinófilos, a lo mejor tiene un fragmento con muchos eosinófilos, pero el segundo fragmento no tiene tantos. Entonces, quizá no es que sea muy diferente, pero sí que quizás un poco parcheado, heterogéneo, en cierto sentido sí lo veo, que algunos fragmentos tienen más y otros tienen menos. Bueno, pero eso se soluciona, yo creo, tomando un mayor número de biopsias, quizás más que cambiando el sitio, ¿no? Pero a lo que preguntabas tú, Gregorio, de, claro, las biopsias no llegan, ¿no? O no cogen capas profundas, esto, claro, lo hemos encontrado. Y de hecho, cuando analizamos el score, los 11 ítems del score a veces no son cuando hemos intentado hacer concordancia entre los diferentes patólogos, no son los 11 ítems exactamente reproducibles, probablemente por esa limitación. Ujú. Pero sin duda la valoración del epitelio en la membrana basal y los eosinófilos en la submucosa sí que puede hacerse una estimación bastante reproducible, ¿no? Yo creo que eran en los que más concordancia había y entonces subanalizábamos el score, los 5 ítems que había más concordancia entre los patólogos y en esos son en los que presentaba yo que son los que mejor se correlacionan con la respuesta, ¿no? Probablemente tenga que ver con esto. Sí, evidentemente hay factores en los que uno encadena al siguiente, ¿no? Por ejemplo, eso, si tienes una mucosa denudada, que el epitelio ha volado, no puedes evaluar las células caliciformes si hay hiperplasia. Si Claro. la muestra superficial, a veces dices músculo no prominente, pero en realidad es que no está bien representado, ni las glándulas. Entonces, es verdad que a veces hay variabilidad en el tamaño de la muestra, supongo que dependerá del paciente, a veces la toma de cogerla. Y yo creo que lo que sí que es más fiable es el contagio o la valoración cualitativa, cuando está muy degranulado, no la cuantitativa, pero sí la cualitativa de los eosinófilos, y la membrana basal. La membrana basal siempre la vemos, siempre está presente, y ese yo creo que es un ítem que es muy difícil que no haya concordancia, porque siempre va a estar presente y es presencia o ausencia, con lo cual lo de la gradación es que siempre se hace que te muevas más. Cuando los rangos son muy grandes, la variabilidad es mayor, pero cuando algo es dicotómico, y esta es una variable que es fácil porque o está engrosada o no está engrosada. Entonces yo creo que los eosinófilos, la membrana basal, para mí son los ítems más potentes. De hecho, esto no lo he presentado, pero en un análisis que estamos haciendo sobre predictores de remisión en esta población, la valoración cualitativa de eosinófilos es mejor predictor, tiene mejor área bajo la curva para predecir remisión que incluso todo el score completo, ¿no? O sea que sin duda que el eosinófilo ahí es el que más valor tiene, ¿no? Esto lo tenemos que profundizar sobre ello, pero sin duda eso va por ahí.
En el estudio europeo, perdón, en el estudio europeo que vamos a participar, nos han propuesto hacer las biopsias, Gregorio, con una criosonda que nos da una mayor profundidad. Lo que pasa es que, claro, una criosonda ya cuesta 300 euros. O sea, usar una criosonda ya tiene un coste que es bastante mayor que el de una biopsia convencional. Otro aspecto que me ha llamado la atención es que cuando hay una biopsia y muchos eosinófilos degranulados, ¿no? Que a lo mejor eso no es un defecto del procesamiento de la técnica, sino que realmente el eosinófilo juega un papel inflamatorio importante, ¿no? Y es muy marcado el papel que tiene en el asma grave de este paciente, ¿no? Yo no sé si tiene alguna correlación, pero estaría bien ver si cuanto más degranulado está, más clínica tiene, porque quiere decir que está como más activo, ¿no? Es como que, no sé si la liberación de los gránulos hace que tenga más clínica o menos, o si tiene esto sentido lo que estoy diciendo, o es una tontería, no sé. Yeah. Bueno, hablando hemos estado hablando antes de la intervención precoz en asma, que incluso estamos planteando un posible PI, ¿no? Y demás. A lo mejor en los pacientes que vamos a iniciar el biológico, el punto de corte de este score nos ayude a introducir precozmente el fármaco, ¿no? Digo que es como una hipótesis, ¿no? Sí, claro. Sin duda que esto nos da mucha información más allá de cómo vamos a controlar el asma, y si queremos introducirlo precozmente, obviamente una información añadida sería el tener una alta infiltración eosinofílica en la vía aérea, no hay duda. Porque el score que decís, ¿no? Es un mejor predictor de respuesta que el eosinófilo en sangre periférica, ¿no? Y el feno juntos, es decir, no solo los eosinófilos, sino usando los eosinófilos y un feno alto como marcador de fenotipo T2, pues el score es mejor predictor de respuesta que utilizar los marcadores que tenemos disponibles. Otro aspecto que has comentado incluso, ¿no? ¿Qué papel tiene la broncoscopia a la hora de hablar de remisión, ¿no? Con tratamiento, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto también muy relevante, ¿no? Porque hablamos de remisión, que en realidad estamos hablando de control mantenido. Para hablar de remisión tendríamos que hablar de cambios estructurales y de resolución del proceso biológico subyacente, ¿no? O sea, porque remisión es falta de actividad, y la falta de actividad, bueno, la podemos hacer a nivel clínico diciendo que no usa corticoides y que no exacerba y que está muy bien, pero realmente si quisiéramos ser exigentes, probablemente si le tenemos una remisión clínica igual no hace falta llegar ahí, pero si quisiéramos hablar de remisión, tendríamos que hablar de los cambios que suceden a nivel de la inflamación del tejido, ¿no? Como hablamos en oncología o cuando hablamos, bueno, pues no sé si hay que llegar hasta allí, si hay una remisión clínica, pero sin duda en el concepto de remisión debería incluirse un aspecto biológico, ¿no? Bueno, en resumen, parece que hay como dos escenarios donde se plantea la broncoscopia. Inicialmente, al paciente candidato a biológico, ¿no? Que ya ha descrito los distintos fenotipos el algoritmo que tú propones, y el otro es en el fallo secundario al fármaco, ¿no? Ahí, la broncoscopia, ¿dónde la situaría? ¿En todos? Sin duda. No, Nuria, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que en estos pacientes, sí, sin duda también porque lo que hablábamos previamente, ¿no? Primero porque cómo hacemos el switch o cómo hacemos el cambio, y luego porque viendo los primeros resultados en que un 40% de los pacientes sin sospecha tenían una infección, que no nos dice que el fallo es quizá por un rasgo tratable como la infección, ¿no? Entonces yo creo que sí que es interesante, ¿no? Y nos puede guiar para luego dirigir el cambio de biológico también. ¿Tú qué opinas, Luis? Tú que estás tan centrado en el fallo secundario ahora. No, yo creo que en el caso de un fallo, sea primario, para aclarar a los oyentes, fallo primario sería
un paciente que no responde a un biológico, no hace la respuesta, y el fallo secundario sería uno que sí responde, pero que la pierde con el tiempo, ¿no? Yo creo que en cualquiera de los dos casos, independientemente de sea primario o secundario, tenemos que saber por qué falla el biológico y la broncoscopia es de ayuda, ¿no? Pero aprovechando que me has preguntado, Borja, yo seguramente la audiencia tendría interés, bien, lo habremos convencido a la gran mayoría de los que están escuchándonos que hay que hacer broncoscopia, hay que profundizar más en el conocimiento de nuestros pacientes. Es decir, ¿qué necesita para empezar a hacer esto un oyente que nos esté escuchando? ¿Necesita una patóloga como Cristina? ¿Cómo podrían hacer si ellos tendrán que elegir un patólogo en su hospital? Ese patólogo tendrá que ser adiestrado por Cristina. ¿Basta con la publicación que hay? ¿Cómo ves esto, Borja? De un punto de vista más práctico. Bueno, yo creo que en la mayoría de los centros hay un patólogo que se dedica más al pulmón, ¿no? O al menos en los centros más grandes. Y en esos no creo que haya un gran problema en aplicar el score que Cristina y los patólogos han desarrollado, ¿no? Pero sin duda yo creo que esto se tiene que generalizar y no sé, quizá dentro del área de asma tengamos que buscar sinergias con los patólogos para hacer una formación si lo consideran necesario, ¿no? Algún tipo o una comunicación directa o tipo un webinar de este tipo, ¿no? Porque hemos hecho ya, de hecho ya hicimos una reunión en SEPAR antes de la pandemia con los patólogos que participaron en el estudio y mostraron mucho interés y la verdad es que fue fácil ponerlos de acuerdo en la, bueno, en la evaluación de este score. No sé, Cristina, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que tenemos que hacer esto? ¿Te tienen que llamar todos a ti? Bueno, yo creo que, como tú dices, en los centros grandes de referencia, que los patólogos estamos especializados por áreas, el patólogo que hace pulmón, estos ítems para él no necesita ninguna formación porque contar eosinófilos, ver el músculo liso, la membrana basal, son cosas de la práctica diaria que todo patólogo que se dedica a ello no necesita formación porque lo sabe ver. Quizá más problemático puede ser los centros comarcales donde no hay especialistas y las biopsias las ven todos entre todos y entonces si no hay una persona encargada sí puede ser a lo mejor más variable la interpretación, porque tú cuando dices esta membrana basal está engrosada, ese criterio lo aplicas siempre igual a todas las biopsias. Pero si empiezas que esta biopsia le toca hoy a este y mañana al otro, quizá en los comarcales donde hay un volumen de patología que no permite especialización, habría que hablar con el servicio para enrolar a una persona que se hiciera cargo de estas biopsias, como hemos hecho nosotros, que la hoja de petición pones es una biopsia para este protocolo y que una persona en concreta sea siempre la que las mire y las evalúe siempre igual con el mismo criterio. Pero no creo que sea necesaria una formación porque son ítems relativamente sencillos que cualquier patólogo conoce. En Baleares, como trabajamos en equipo, los diferentes hospitales comarcales dentro de un comité de asma, pues muchas veces ellos nos remiten al paciente para hacer la broncoscopia aquí y luego vuelve a su centro, ¿no? Y donde se trata. Pero bueno, entiendo que eso ya puede ser más complejo en otros sitios. También se podría enviar el bloque de parafina, que es un bloque de parafina fácilmente transportable, no es tejido congelado y no es tejido complicado. Y si algún centro dice no puedo hacerme cargo de esto, tampoco sería descabellado centralizarlo todo en Son Espases o en otro sitio y recibir los bloques de otros centros. Se podría plantear también así, enviar los bloques, que son algo relativamente sencillo, y nosotros hacer el corte y hacer la evaluación. Bueno, yo creo que es fácil, ¿no? Porque en la mayor parte de los centros tenemos equipos multidisciplinares, que si el tema de las intersticiales o el cáncer de pulmón, hay patólogos que nos acompañan ya. Si lo instruimos en esto del asma, a lo mejor es factible hacer un registro desde el área, ¿no? De pacientes de biopsias en pacientes con asma grave y qué implicación tienen en un futuro, ¿no? Tanto al elegir el biológico o como en el fallo secundario, ¿no? Y tener más información, ¿no?
es algo a explorar, ¿no? Dentro del área o dentro del PIB, ¿no? Sí, sí. A mí me llama la atención también este concepto que ha dicho Nuria de infección subaguda. Me ha llamado la atención porque yo creo que o infección crónica, no sé cómo definirlo, ¿no? La verdad que me llama la atención en el Viagra que hay un montón de pacientes que tienen infecciones o gérmenes que se aíslan, como pseudomonas o estafilococo, que cuando aparecen pues los tratamos seguramente, ¿no? Pero que no dan evidencia de esto en la práctica clínica, ¿no? Para hacer que tenemos siempre experiencias de pedimos esputo y hay siempre aislamiento de gérmenes, aunque incluso a veces no tengan bronquiectasia, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Sí, bueno, el decirle subagudo es porque no sabemos desde cuándo está, ¿no? Muchos son pacientes que van agudizando, le vamos dando tandas a pesar de que en todos ellos intentemos conseguir cultivos de muestras de esputo para cultivo, a veces sabemos no es posible. Son pacientes que quizá han llevado varias tandas de corticoides, varias tandas de antibiótico no dirigido y de hecho lo que a veces aislamos son pseudomonas ya multiresistentes como primer aislamiento, que hace pensar que esa pseudomona está ahí desde hace un tiempo y que era la causa probablemente, ¿no? de las agudizaciones que venía teniendo el paciente. Otro aspecto que ahora están también de moda las técnicas de imagen, ¿no? En asma grave. Y no sé si la mayor parte de nuestros pacientes tienen un TAC hecho, ¿no? Para descartar comorbilidades. ¿Habéis establecido a lo mejor alguna correlación entre las broncoscopias o las técnicas de imagen? No, esto todavía no lo hemos analizado, pero sí, sin duda, pues es una cosa interesante y más ahora con este score de tapones mucosos que se correlaciona con inflamación T2, ¿no? Igual podemos correlacionar eso con los hallazgos en la biopsia, ¿no? Que sería una cosa interesante, o los hallazgos que vemos en la broncoscopia con hipersecreción mucosa o tapones de moco, ¿no? O sea que sí que es un tema a explorar muy interesante, sí. ¿Y qué os parece la propuesta que ha hecho Nuria, ¿no? A mí la verdad es que yo creo que desde SEPAR tendríamos que ser capaces de realizar un ensayo clínico para dar respuesta a necesidades que tenemos los clínicos, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, tiramos el biológico según, ¿no? Criterios poco precisos y quizá la biopsia ahora nos está ayudando a ser un poquito más, a hacer esta medicina de precisión que tanto se habla. Y claro, la forma de hacerlo sería desde SEPAR el intentar hacer un ensayo de vida real, de práctica clínica que sea fácil de aplicar, ¿no? Y de decidir uno u otro biológico en función de parámetros que sean fácilmente accesibles, ¿no? al clínico. Pero no sé cómo lo veis esto. ¿Tenemos que empezar por un registro y luego seguir con un ensayo clínico? ¿Cómo lo veis, Gregorio, Luis? Yo creo que, si me permites, Borja, que primero necesitamos ligar los hallazgos de la biopsia a respuesta con un mayor número de pacientes, porque si no, la pregunta sería, ¿cómo estableces los puntos de corte, ¿no? O sea, el índice que vemos en la broncoscopia, a partir de qué punto nos dirige a un anti-L5 o si es más bajo a DUPI. O sea, o sea, ¿cómo vas a hacer el protocolo, el ensayo clínico en la toma de decisiones antes de saberlo muy bien, de tener datos más fijos? Me parece complicado. O sea, ¿cómo vas a dirigir a un paciente a DUPI? ¿Cómo vas a dirigir a un paciente a TC? ¿Cómo vas a dirigir a un paciente a un anti-L5, ¿no? ¿Dónde están esos puntos de corte? Es lo que más complicado me parece. El ensayo clínico me parece una idea fantástica, debo decirlo, y me parece que acabaremos en algo así. Lo que yo, poniéndome en el lugar de que tuviera que redactar un protocolo, ahora no sabría muy bien decir, bueno, a partir de qué cifra, de qué número, de qué porcentaje tendremos que dirigir a uno u otro tratamiento, ¿no? Sí, sí, Bueno, no, a mí me parece que estos son, digamos, los proyectos que son interesantes para el área, ¿no? Son proyectos innovadores que te van a responder a unas preguntas que no están resueltas, ¿no? Y
que me parece bien. Vamos, yo creo que hay muchas personas que están interesadas en la broncoscopia en asma grave y enrolarse en un proyecto quizás del PI, ¿no? Sí, bueno, a ver, comenzaremos con el infante, ¿no? Que yo creo que se podría presentar al PI, ¿no? De hacer la broncoscopia al fallo de biológico y de ahí, bueno, identificar la infección y tomar la biopsia y quizá pues de ahí podemos también tratar de perfilar un ensayo clínico al switch, ¿no? Que esto sería facilitando, ¿no? El que nos ayude a tomar una decisión porque ya viene de uno y ya las opciones pues pueden estar más limitadas, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso sería más fácil, sin duda. Y en cuanto a la validación del punto de corte, ¿no? Que dice Luis, ¿no? Yo creo que ese fue el artículo que publicaste en Archivos, ¿no? Mm. Que creo que no sé si eran 75 pacientes o no era la muestra de 100, ¿no? Sí, no, no eran 100, no, estos eran 65 pacientes de biopsia, sí. ¿Sería interesante aumentar la muestra, como dice Luis? Claro, claro. Estamos esperando que terminen los últimos pacientes el periodo de 6 meses para cerrar el estudio y tener un tamaño de muestra que ya será de más de 100 pacientes con biopsia y respuesta, ¿no? Y ese es el objetivo, porque es verdad que estamos todavía en números cortos para además poder estratificar por diferentes biológicos, porque aquí entraban todos los biológicos y el ver la respuesta en función de la biopsia, pues necesitamos una N grande para hacer grupos. Pues también es una cosa planteable, ¿no? Digamos, en el futuro también, ¿no? Pues seguir progresando en esa línea, ¿no? Yo creo que hay pocas series, ¿no? De pacientes con asma grave y biopsia, ¿no? Y este score, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y por eso desde aquí yo también animo a todo el que esté interesado, porque esto es algo que puede continuar, ¿no? Y hemos cerrado la primera parte del estudio, pero quizá esto se pueda ampliar y hacer una continuación, porque al principio, pues claro, éramos poquitos centros y ha costado más, pero si comienza a extenderse el uso de la broncoscopia y hay socios de SEPAR interesados, pues claro que podemos hacer una serie mucho más grande, ¿no? O sea que, sin duda, esto quizá en la reunión de invierno, donde también vamos a hablar de broncoscopias y asma, pues puede ser un buen foro para quien desee apuntarse. Podemos poner cosas en marcha, ¿no? y seguir esta línea de trabajo. Pues sí, sí, ¿no? Vamos a hablar de broncoscopia y también de infección en asma, ¿no? Con lo cual los dos temas en uno, ¿no? Seguiremos comentando esto, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que muy bien, ¿no? La webinar muy interesante, ¿no? Con 29 personas que se han adherido a la misma y, como digo, continuaremos hablando de esto en la reunión de invierno y en progresivas reuniones más, ¿no? Que el tema da para mucho y muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y a todos los que están conectados y a Astra por el patrocinio de esta webinar, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos. Veo aquí, me pasan que había 99 asistentes en algún momento. Pues a todos darles las gracias por la atención y nada, deseando que sigamos haciendo broncoscopias en el asma y que podamos colaborar en proyectos de investigación también. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Gracias a todos. Dios, Gracias.